Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Cultura Teológica, un espacio para reflexionar desde una cosmovisión cristiana. Y hoy es un día especial, hoy Cultura se engalana con la presencia aquí de mi hermano Mauricio Jiménez. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, gracias al Señor. ¿Cómo estás tú, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Y como decía, contento de poder tenerte en esta oportunidad para charlar y ser edificados con lo que el Señor, con la sabiduría que el Señor te ha dado, ¿no? Voy a proseguir a leer tu currículum por si hay gente que no te conoce. Así más o menos se pueden dar una idea de lo que de lo que es tu trabajo, ¿no? El hermano Mauricio Jiménez es oriundo de Chile, de la ciudad de Villa Alemana. Es un escritor y expositor bíblico de tradición reformada, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile, en la ciudad de Quilpué. Como escritor, publicó en abril de 2017 su primer libro, La justicia de Dios revelada, hacia una teología de la justificación, con publicaciones Querigma. Ahora trabaja en dos proyectos literarios en paralelo. Un libro que se va a titular Las señales de Jesucristo según San Juan, una teología y exégesis a los signos del cuarto evangelio, y que será publicado este año en Chile con la editorial local Mediador Ediciones, y otro libro que se titulará La difícil doctrina de la elección y la predestinación, y que se estará publicando con publicaciones Querigma posiblemente el próximo año. Mauricio tiene además un blog en internet en donde comparte cada cierto tiempo algunos artículos más o menos breves sobre diversos temas teológicos. Ustedes pueden visitarlo en muraldeteología.blogspot.com. Así que bueno, estamos acá con Mauricio, tenemos un escritor, un joven escritor, y Gracias su por lo de joven. primer... ¿Eh? Gracias por lo de Bueno, joven. bueno, pero para ser escritor sos joven. Sí, sí. Eh, Bueno, el tema que ahí lo voy a poner en pantalla, el tema que nos compete en el día de hoy es hablar acerca de la justificación por la fe antes de Cristo. Pero como sabemos que Mauricio ha escrito un libro que está profundamente relacionado con esto, le vamos a pedir que nos comente dos cositas. Primero, en qué consiste el libro de él, y en segundo lugar, que nos diga qué fue lo que lo motivó a escribirlo, porque tengo entendido, y uno lo puede ver en la literatura, ¿no? Que se ha escrito mucho sobre la justificación por la fe. Eh, porque el libro, tengo entendido que el libro de Romanos es uno de los comentarios, por ejemplo, más estudiados, si no el más. Me acuerdo de haber leído la introducción al Nuevo Testamento, Raymond Brown, y decía, si querés estudiar un libro de la Biblia, no elijas Romano, dice, pues está tan estudiado, eh, pero bueno, siempre hay algo nuevo para decir, ¿no? Entonces, primero me llama la atención esto, ¿qué es lo que te motivó a escribir tu libro? Eh, bueno, lo que me motivó primeramente fue que precisamente no existe, o existe muy poco en español, eh, trabajos que se enfoquen en la doctrina de la justificación por la fe de manera exhaustiva. Si bien es Ajá, cierto, las teologías sistemáticas que nosotros tenemos claro, en español, todas las teologías sistemáticas necesariamente tratan con la doctrina de la justificación en el capítulo de soteriología, no es exacto, de manera exhaustiva. De hecho, cualquier teología sistemática que quisiera tratar con la doctrina de la justificación de manera exhaustiva, tendría que dedicarle una buena cantidad, una buena centenar de de páginas página, y eso sería obviamente imposible dada la naturaleza de una sistemática, ¿cierto? claro, Eh, y libros sobre la doctrina de la justificación, digamos, que lleven ese título o que estén enfocados únicamente en ese tema, en español hay bastante poco. Esa es la verdad, ajá, al menos desde el lado evangélico, desde el lado protestante, es poco lo que se ha escrito. Hay por ahí, de hecho, aquí lo estoy mirando, uno de Charles Lyell que se llama Justificación y Regeneración, pero sí, son por lo menos 2 capítulos que tratan de la justificación y el resto del libro trata de la regeneración. Y aún así es un libro breve, pequeño, muy resumido. Hay otro que por aquí también veo que se llama El Evangelio de la Justificación del Impío, de Eberhard Jungel. Ese ya es más académico,
de la editorial Sígueme, pero tampoco trata con la doctrina de la justificación desde una perspectiva teológica, bíblica, exegética. De hecho, es más bien un libro que se escribió a propósito de la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica. Entonces, en español, sobre la doctrina de la justificación por la fe, la verdad es que hay nada, ¿ya? En inglés hay un montón de muy buenos títulos que tratan con la doctrina de la justificación, pero en español la verdad es que no, o lo que hay es muy poco, está muy resumido. En general, en español podríamos decir de alguna manera que hay poco de muchos temas, ¿no? Exactamente. No sé si te pasa a vos que muchas de las cosas que uno quiere estudiar de la Biblia la encuentra más en literatura católica. Hay mucho catolicismo dedicado a la investigación bíblica, en cambio el mundo protestante a mí me da la sensación de que tiene muy poco en español. En español, ¿no? Hay algunas áreas de la teología que sí son muy abundantes en cuanto a material entre los teólogos católicos. Claro. Eso es así. Yo me llevaba la sorpresa, no ingrata, la verdad que en ese sentido tengo una muy buena perspectiva respecto de la cristología tratada por teólogos católicos. En ese sentido hay harto material sobre cristología tratado desde la vereda de la teología católica romana, pero que no se distancia de verdad, al menos en lo sustancial, en lo esencial de lo que nosotros... En lo sustancial. Entonces, de lo mismo sobre dogmática católica, hay bastante material muy profundo. Pero volviendo a la justificación, como te decía, hay muy poco. Hay libros sobre soterología, como La Redención de John Murray, pero nuevamente es un libro que no se enfoca en la doctrina de la justificación, principalmente. Hay un libro muy breve también de Arthur Pink, La Justificación, pero nuevamente no trata profundamente con la doctrina de la justificación. Entonces, esa fue la primera razón por la que yo decidí escribir un libro sobre la justificación que fuera en lo posible, lo más exhaustivo posible, valga la redundancia, pero que se enfocara principalmente en una lectura de la justificación desde la exégesis primeramente y desde la exégesis hacer teología. Soy un convencido de que la teología, para que sea bíblica, ya sea sistemática o teología bíblica como tal, pero para que la teología sea bíblica, tenga su fundamento en la Biblia, precisa de la exégesis. La exégesis es el fundamento, ¿cierto? Claro. El caballo que tira del carro, digamos. Entonces, el libro mío en ese sentido se caracteriza mucho por hacer mucha exégesis de los textos bíblicos en cada uno de los capítulos que trata. Y como segunda razón, quise también escribir este libro y publicarlo en 2017, también como una forma de conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante. El libro se publicó en 2017 por esa razón. Incluso podría haberlo publicado muy cercano a octubre, pero no quise, la verdad, quise publicarlo antes, de manera de que hubiese meses para que también los hermanos pudieran conocer el libro y digamos, se adelantaran a comprarlo, porque si bien es cierto en el libro, yo no me preocupo tanto de hablar de la justificación desde la Reforma Protestante, desde la perspectiva de Lutero, desde la perspectiva de los reformadores magisteriales. Sin embargo, es un libro que también escribí como una forma de conmemorar también los 500 años de la Reforma y reivindicar de alguna forma también, así, la doctrina de la justificación entendida desde la perspectiva protestante reformada tradicional. Claro. Tu estudio parte de la exégesis misma, digamos, de la exégesis de los textos y de lo que tengas aledaño a la Biblia donde puedas construir tu teología, ¿no? De la justificación. Sí, correcto. Ahora, no te voy a negar, porque sería mentira, ¿cierto? Que si yo te dijera que mi desarrollo de esta doctrina es única y exclusivamente exegética, ¿ya? Naturalmente, y esto a todos nos pasa, creo,
que cuando vamos al texto bíblico, de alguna forma ya vamos con cierto prejuicio, O presupuesto. un presupuesto teológico, algo que nosotros hemos creído como cierto, y de alguna forma eso también nos condiciona a la hora de interpretar el texto. Entonces, naturalmente, mi acercamiento a la doctrina de la justificación es un acercamiento reformado, ya quiero decirlo desde ya, es un acercamiento reformado, tradicional. Ahora, la ventaja, si pudiéramos decirlo, es que no es un acercamiento dogmático a la doctrina, sino que estos conceptos reformados de la doctrina de la justificación yo intento demostrarlos, si esa es la palabra correcta, a través del texto bíblico, haciendo exégesis de los pasajes claves. Hay una primera parte del libro que se titula La justicia de Dios, así, tal cual, en donde yo me dedico, son cerca de 70 páginas en las que me dedico a entender a Pablo, qué es lo que Pablo quiso decir con que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, allí en Romanos 1:17 y en Romanos 3:21. ¿Qué quiere decir Pablo con la justicia de Dios? Y son 70 páginas para hablar solamente de esa expresión. Hay una exégesis profunda, si así se quiere, sobre ese término y el uso que Pablo hace de ese término para llegar finalmente a una conclusión de qué es lo que quiso decir Pablo por justicia de Dios. Y después la segunda parte ya es la doctrina de la justificación como tal. Como tal, perfecto. Bueno, entonces ya saben, más o menos su libro consiste en dos partes, en analizar la frase de Pablo, la justicia de Dios revelada, ¿no? Y después propiamente la doctrina de la justificación, que ahí me imagino que abordás varios, cómo se ha entendido esta doctrina también, ¿no? ¿Haces algún panorama histórico? ¿Cómo la entendió Lutero? ¿Cómo se entiende en la tradición reformada o solamente la exégesis en esa segunda parte? De hecho, al comienzo de la segunda parte, donde explico cómo voy a abordar la doctrina de la justificación en lo que sigue, en los capítulos que siguen, yo aclaro que si bien es cierto, me he propuesto a desarrollar una teología más o menos exhaustiva de la justificación, no pretendo agotar completamente el tema. Por lo tanto, ahí aquí yo digo, no abordaré, de hecho voy a leerlo, dice, no abordaremos el desarrollo histórico de esta doctrina en el marco de la historia de la Iglesia, ni tampoco los muchos enfoques teológicos con que diversos teólogos se han acercado a reflexionar acerca de esta cuestión en diferentes periodos de la historia. Entonces, en una nota al pie yo remito a quien busca este tipo de información a dos importantes obras en inglés, en español no hay ninguna, en inglés, que tratan con este tipo de contenido. La doctrina de la justificación de James Buchanan, pero que es un libro bastante viejo, y la obra más actualizada y académica, Justitia Dei, la historia cristiana de la doctrina de la justificación, de Alistair McGrath, que la quinta edición es de 2001, así que es un libro bastante completo y digamos, el lector que quiera averiguar o tener ese tipo de información puede consultar a estos libros. Mi finalidad es abarcar la doctrina, no tanto en la discusión histórica del desarrollo de la doctrina, sino irme directamente al texto bíblico. Aunque hago de todas maneras alcances, de hecho lo digo también en esta especie de introducción a la segunda parte, a la nueva perspectiva de Pablo, por ejemplo. Diálogo en bastantes momentos con Andrew Wright, con James Dunn, pero el enfoque es el enfoque teológico tradicional reformado, pero sin dejar de dialogar con estas discusiones académicas más nuevas o más recientes, entre comillas, más recientes. Así que, bueno, y se llama La justicia de Dios revelada. Siempre lo digo, no porque hay una nueva revelación en el libro. La justicia de Dios revelada es el título que hace referencia al versículo de Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿cierto? Por fe y para fe. La justicia de Dios revelada. De ahí el título del libro. Muy bien, Mauricio. Ahora vamos a pasar al tema que nos traía, que nos convoca.
Nosotros sabemos que en el libro de Romanos está desarrollada esta teología, ¿no? La justificación por la fe, que Dios nos declara justo a través de la obra de Jesucristo, ¿no? A partir de cualquier hombre que quiera ser salvo, que quiera obtener la salvación a través de Cristo, o sea, cualquier hombre que quiere ser salvo tiene que hacerlo a través de la fe, ¿no es cierto? Y bueno, Pablo nos dice, nos pone el ejemplo de Abraham, que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo hace este desarrollo. También en Hebreos capítulo 11 tenemos lo que se denomina los héroes de la fe. Vemos claramente que Pablo enseña en Romanos que ningún hombre puede alcanzar la salvación si no es a través de la fe y de esa manera es declarado justo delante de Dios, ¿no? Pero nos surge una pregunta cuando pensamos en eso. ¿Qué pasa con toda aquella gente, sobre todo del mundo antiguo? Podemos hablar del antiguo pacto, de los hombres del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos nacen antes de Cristo, ¿no? Ellos no conocieron a Cristo, no estuvieron presentes en la obra de Cristo. ¿Y cómo es posible que ellos hayan sido justificados si Pablo dice que la única manera de poder hacerlo es a través de la fe en Jesucristo? Y eso puede ser una duda que se nos puede plantear cuando leemos el libro de Romanos, ¿no? De hecho, después te voy a hacer una pregunta específica sobre eso, pero nos gustaría que nos desarrolle brevemente sobre ese tema o lo que puedas hacer. ¿Cómo es que es justificado el hombre de la antigüedad? El hombre del antiguo pacto, ¿no? Después podemos agregarle el hombre que no pertenece al pacto, podemos hablar un poquito, pero como en una oportunidad hablamos, ya se torna más a la especulación, ¿no? Pero específicamente, el hombre del antiguo pacto, ¿cómo se salvó si es que se salvó? De la misma forma como nos salvamos nosotros. Esa sería la respuesta más breve que podría darte a tu pregunta y queda hasta ahí. Y se terminó el programa. Se terminó el programa. La persona que se salva por Cristo, ¿ya? Pero, ojo con lo que te acabo de decir recién. Te dije, se salva por Cristo. Claro. No te dije, se salva por la fe en Cristo. Claro. Bueno, porque no hay salvación fuera de Cristo y no hay forma de recibir la salvación si no es por la fe en Jesucristo, ¿cierto? Pero la pregunta tuya es muy pertinente. ¿Cómo entonces se salvaban las personas antes de Cristo, ¿cierto? Antes de Cristo en el sentido histórico de la expresión, porque Cristo siempre ha sido, ¿cierto? Claro, exacto. Él es el verbo eterno que ha existido siempre, pero se entiende que cuando hablamos de antes de Cristo queremos decir con ello la encarnación, ¿cierto? El Jesús histórico, el Jesús de Belén, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo esas personas se salvaban? Bueno, como te dije, la respuesta breve es por la fe y por gracia, ¿ya? No hay salvación en toda la historia de la humanidad que no sea un regalo de Dios. Pero esto precisa de ser desarrollado. Y es bueno que acotemos la pregunta a los que estaban en una relación de pacto con Dios. Porque Dios se reveló, ¿cierto?, a los hombres, bueno, de muchas formas, dice el autor de la epístola a los Hebreos, en otros tiempos, ¿cierto?, de muchas maneras. ¿Cuáles son esas muchas maneras? A través de ángeles, a través de sueños, a través de profetas, por voz audible, visiones, ¿cierto? Son distintas formas como Dios se reveló a los hombres. Pero todas estas revelaciones, aquellas que precisaban de ser trascendidas para la posteridad, para el conocimiento nuestro, han quedado escritas en lo que nosotros llamamos la Biblia, ¿cierto? O el Antiguo Testamento. Allí está la revelación de Dios, la revelación especial de Dios que Él consideró necesario consignar para nuestro conocimiento, porque es la revelación que habla o nos habla de Cristo, ¿cierto? No precisamente con la palabra Cristo, no necesariamente así, pero sí a través de los tipos y a través de la propia ley que Él le entregó a Israel. Y Él hace un pacto con Israel, ¿cierto? Él hace un pacto con Israel
de esa manera expresando también su fidelidad para con las promesas que hizo Abraham. El pacto con Israel no es un pacto que es independiente del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob. El pacto que Dios hace con Israel es un pacto que resulta del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Cuando Dios hace pacto con Abraham, le promete una descendencia. Bueno, no vamos a hablar de teología del pacto porque es muy amplio, pero quiero tratar de acotar esto explicándolo así, porque Dios se revela al pueblo del pacto. Entonces Dios le da ley al pueblo del pacto, Dios le da profetas al pueblo del pacto, y Dios se comunica al pueblo del pacto a través de estas distintas formas, teniendo como propósito último la revelación en Cristo, ¿cierto? Que Él es la gran y magnánime revelación de Dios para el hombre. Entonces, ¿cómo es que las personas bajo el antiguo pacto, ¿cierto? Hablemos del pueblo de Israel, ¿cierto? Que eran los que estaban en esta relación de pacto con Dios. ¿Cómo es que ellos se justificaban? Exacto. Lo primero que tenemos que dejar en claro es qué es justificación. Claro. Porque si vamos a hablar de justificación, tenemos entonces que entender qué es justificación. Yo hace unos días atrás hice una publicación en mi Facebook y un hermano me hizo una pregunta, y a propósito de esa pregunta yo desarrollé la siguiente definición, así que la voy a leer tal como la escribí en ese momento. La justificación por la fe es aquel acto declarativo de Dios en virtud del cual y por los méritos de Cristo somos reconocidos como justos y aceptos delante de Dios en un sentido legal. Es la declaración del juez del cielo y de la tierra, hecha sobre la base de la obra intercesora de Cristo y su justicia, activa y pasiva, en virtud del cual queda anulado el acta de decretos que había contra nosotros por la plena satisfacción de la ley de Dios en el acontecimiento de la cruz, en que Cristo tomó o cargó con nuestros pecados y pagó por ellos con su muerte vicaria. Hasta allí, excelente, una definición de lo que es la justificación. Entonces, vemos que la justificación es un término legal. La justificación es un término forense. Si bien es cierto, la justificación es uno de los aspectos de la gracia, junto con la redención, junto con la regeneración, con la reconciliación, con la santificación, son aspectos de la gracia salvífica de Dios. La justificación hace referencia a ese aspecto de la salvación que tiene que ver con nuestra posición legal ante Dios, en Dios en cuanto juez justo, no en el sentido de fiel, ya justo con el sentido de fiel, aunque Dios es un Dios justo en ese sentido de la palabra también, sino en el sentido de un juez que juzga, un juez que sentencia rectamente conforme a su ley, ¿cierto? Entonces, la justificación es ese aspecto forense o legal que tiene la salvación. Y dice relación con... Sí, y ese es el sentido que uno o sea, leyendo Romanos así de una manera muy, digamos, no tanto de una exégesis profunda, sino de leerlo, eso que vos decís que la justificación es una cuestión legal, se percibe en el texto de Romanos porque el texto empieza: la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y empieza a desarrollar todo como hablando de lo que Dios va a hacer, ¿no? Con el hombre antiguo, con su justicia, y se ve, digamos, que tiene esa orientación, el sentido de la justificación, por lo menos de las primeras páginas de Romanos, ¿no? Sí, bueno, entendamos que el término justificación es un término que Pablo se inventa, ¿ya? Aunque es perfectamente posible que Pablo haya usado el término dándole una significación distinta, pero poco probable, en mi opinión, al menos en el contexto de la epístola a los romanos. Él hace declaraciones en el capítulo 2 respecto del juicio de Dios, respecto de la justicia, respecto de la justificación, hace declaraciones acerca de nuestra posición como no justos, no hay justo ni a un uno, ¿cierto? Que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que vemos nosotros desde el versículo 17 del capítulo 1 hasta finales del capítulo 5 incluso, y después en el capítulo 8, capítulo 9, Dios va a retomar la idea, pero
pero 1, 2, 3, 4, capítulo 5, la justificación tiene claramente una connotación forense. Exacto. No A eso quería apuntar. sí, y no solamente en Pablo. La verdad que el uso de la terminología de la justificación tiene principalmente ese sentido. Yo en el libro, en uno de los capítulos del libro que se llama Definiendo la Doctrina, hago yo este alcance y cito varios otros textos también del Antiguo Testamento, en donde vemos cómo es que la justificación tiene ese aspecto forense. Mira, solamente te voy a leer una porción del libro para argumentos de esto que te estoy diciendo. Esto es mucho más extenso en el libro, pero voy a leer esta porción. En Bien. Romanos 5:16 también leemos, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, fíjate, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Claro. Para condenación y para justificación son dos claros contrastes que demuestran lo que he venido diciendo. Esto es, que la justificación por la fe es un término judicial, una absolución de la pena por el pecado en donde el acusado es ahora declarado un justo ante los ojos del juez divino, delante de quien tiene que comparecer toda la humanidad. Y dada la naturaleza de esa declaración de justicia, la justificación por la fe es en cierto modo más que una simple absolución, lo cual es un término que solo puede significar perdonar o poner en libertad con el sentido de declarar no culpable. Por ende, más correcto decir que es también y principalmente una declaración de justicia, un cambio de posición en el que el pecador es reconocido no solo como un no culpable, sino como un justo, y por tanto ya no solamente no quedan cargos contra él por los cuales realizar una sentencia o una acusación, por ejemplo Romanos 8 del 33 al 34, sino que cuenta con un estatus de justo que le permite estar en una relación de pacto con Dios. Un texto importante también es Romanos 5:9. Fíjate, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya, otra vez. Donde la ira es una referencia al juicio escatológico de Dios dirigido a los pecadores de este mundo, una posible referencia al día de la ira de Romanos 2:5. En este pasaje, en Romanos 5:9, el estado presente de justificado es lo que hace posible que por medio de Cristo seamos salvos de la ira de Dios. Esto, desde luego, pone a la justificación y a la ira de Dios, que no es otra cosa que el propio juicio escatológico condenatorio de Dios, en un nuevo contraste donde la justificación es la antítesis a la ira divina que resulta en juicio. La justificación aquí es, así como en los otros ejemplos, bueno, hay más ejemplos que yo doy que no leí ahora, un elemento judicial favorable a los hombres y por tanto un asunto de carácter forense. Esta es la última parte que leo. En la parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18, del 9 al 14, tenemos un concepto un tanto similar respecto de la justificación. Ambos, cuenta la parábola, subieron al templo a orar, mientras que el primero se jactaba ante Dios de su aparente rectitud y falta de pecados, el segundo se reconoció pecador y rogó a Dios su compasión. Este último, dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora bien, debe recordarse que esta parábola fue dicha, como señala Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos, probablemente en un sentido moral y religioso. Por tanto, parece correcto inferir que aquí el verbo dikaiō, justificar, adquiere también una categoría similar a la que supone el adjetivo dikaios, justo. Esto es una declaración de justicia, aunque esta vez no tanto en un sentido moral o religioso, sino más bien relacional. El publicano no solo encontró cabida su oración, es decir, fue escuchado por Dios aún siendo un pecador, fue reconocido justo, a diferencia del fariseo que pretendía presentarse justo ante Dios por sus buenas acciones. Entonces, bueno, para ir ya a la pregunta de base, la justificación es un asunto legal, es un asunto forense y es un aspecto de la gracia de Dios en la salvación. Por lo tanto, es una doctrina soteriológica. Exacto. ¿Ya? Es una doctrina soteriológica. No hay tiempo para presentar una defensa a esa afirmación.
ya ante la idea de que sea una doctrina eclesiológica netamente. Como la NPP, ¿no? Pero bueno, no tenemos Porque no ahí. tenemos el tiempo. Me hace Tiramos. ya, eso. Puede ser parte de otro programa o no. Un día charlar sobre Sí, eso. de todas maneras, sería Bueno, un buen momento para hablar sobre eso. Entonces avanzamos. ¿Qué pasa entonces con la justificación en el Antiguo Testamento? Bueno, lo cierto es dejar en claro que la justificación como idea, como concepto, como doctrina, no había sido desarrollada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no encontramos un desarrollo de la justificación por la fe. No hay. Hay, sin embargo, textos que el mismo apóstol Pablo toma y los interpreta a la luz de esta doctrina. Ya, por ejemplo, el texto que él repite en Gálatas y en Romanos. En Romanos capítulo 4, Pablo escribe en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque aquí dice la Escritura, y bueno, aquí cita la otra alusión, que está en Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está hablando de la doctrina de la justificación y usa este texto para darle fundamento a la afirmación que le está haciendo, que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y fíjate lo que dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y aquí cita el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y después Pablo hace la pregunta retórica, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y bueno, sigue Pablo desarrollando su argumento. Pero el caso es que él hace esta cita del Salmo 32, de los primeros dos versículos, que si tú lees el Salmo, no pareciera que David está hablando de la justificación por la fe, pero Pablo toma esa afirmación y la usa como un argumento en un contexto en donde él está hablando de la justificación por la fe. En Gálatas hace la misma cosa con respecto a otro texto del Antiguo Testamento y que también hace en Romanos 1.17, el texto de Habacuc 2.4. El texto de Habacuc 2.4 simplemente dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Así, tal cual. Pablo toma esta cita y la ocupa en Romanos 1.17, ¿cierto? Y la ocupa también en Gálatas, donde dice, en Gálatas, leo Gálatas capítulo 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está citando a Génesis. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entre paréntesis, Pablo se percata nuevamente de esta doctrina implícita en la promesa de Dios en Génesis y en lo que Dios le dice a Abraham. Dice Pablo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿cierto? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sigo leyendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, esto es interesante, mira, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque, y aquí cita a Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Te fijas? Entonces, si bien es cierto, la doctrina de la justificación no había sido desarrollada, ¿cierto? No hay un desarrollo teológico de la doctrina de la justificación en el Antiguo Testamento, no obstante hay textos que el apóstol Pablo los interpreta a la luz de esta doctrina, ¿cierto? Los resignifica, podríamos decir, ¿no? ¿Perdón? Los resignifica. Sí, exactamente, exactamente. Y no solamente los usa para hablar de la justificación, los usa como argumento.
como Claro. argumento para probarle a los judíos lo que él está diciendo acerca de la fe. Pero sin embargo, acá hay un texto interesante, que lo acabo de leer, que es la cita que hace Pablo a este Salmo 32, que dice, ¿cierto? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Nota eso, son perdonadas. La justificación tiene que ver mucho con esta idea del perdón. Y cuyos pecados son cubiertos. Y aquí es donde vamos a pasarnos a la respuesta más cercana a lo que nos convoca, y cuyos pecados son cubiertos. Pablo entiende esto desde la justificación por la fe, pero ciertamente en la ley de Moisés y en el trato de los israelitas con el Dios del pacto, cubrir los pecados iba de la mano con la idea de la expiación, ¿cierto? Lo que ellos hacían a través de los sacrificios. Y quiero hablar un poco de eso, porque si bien es cierto, Dios les había dado a los israelitas, a través de la ley, ¿cierto? Una serie de pautas, indicaciones, criterios de cómo ellos podían acercarse a Dios cuando habían pecado, cómo ellos podían restaurar su relación con Dios cuando habían pecado a través de estos sacrificios. Descubrimos luego por las afirmaciones que hace Hebreos que estos sacrificios no tienen absolutamente ningún valor para salvar. Aquí quiero leerte algo que escribí a este respecto, que se llama Los sacrificios y su eficacia, que escribí sobre esto hace algún tiempo, y creo que va a ser bueno compartirlo porque tiene mucho que ver con nuestro tema. Dice así: en el Antiguo Testamento generalmente se afirma que la expiación se logra mediante los sacrificios, pero jamás debe olvidarse que Dios dice, en cuanto a la sangre de la expiación, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17:11. La expiación se lograba no por algún valor innato en la víctima del sacrificio, sino porque el sacrificio era el modo divinamente señalado para obtener la expiación. En Hebreos 10, del versículo 1 al 4, leemos lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si estos sacrificios realmente quitaran el pecado, realmente cubrieran el pecado y limpiaran la conciencia de las personas, entonces no serían necesarios más sacrificios, ¿cierto? Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque, y aquí está la afirmación tremenda, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Allí está haciendo referencia a Levítico 16, al día de la expiación. Léase Levítico 16. El autor de la epístola a los hebreos está haciendo clara referencia a esa festividad. Dice, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley solamente era una representación simbólica, una expresión figurada de la realidad que se encuentra en Cristo. Exacto. Ahora, dado el contexto, entiéndase aquí que por ley, el autor de la carta a los hebreos se está refiriendo a todas aquellas leyes ceremoniales que tenían relación con los sacrificios y demás rituales que se realizaban en el interior del tabernáculo. En un sentido más amplio, también debemos incluir cada uno de los utensilios y artefactos ceremoniales que se utilizaban para dichos fines. La imagen aquí significa el arquetipo, la imagen original, sólida, que nos hace reales aquellas verdades celestiales de las que la ley antes daba tan solo un bosquejo sombreado. Una ilustración que frecuentemente utilizo para explicar esto dice así. Bueno, esta explicación probablemente se le va a hacer más familiar a los que ya somos un poco más viejos. A los más jóvenes probablemente se les parezca rara. Supongamos que usted tiene en sus manos unos negativos. ¿Tú sabes lo que es un negativo, cierto? Exacto. Por eso digo que a los más viejos nos va a hacer recordar. Claro, sí, exacto. El negativo era una película, la película fotográfica que utilizaban las cámaras profesionales antiguas, que
que cuando uno veía el negativo de las fotos que había sacado, lo único que veía eran manchas negras y blancas, ¿cierto? Como la sombra, podemos decir, Sí, solamente los rasgos superficiales de la foto. claro, exacto. Trate de ver las imágenes que contienen. Verá solo un color oscuro y lo demás transparente dependiendo de la incidencia de la luz. Exacto. Pues bien, así era la ley respecto de la imagen real que contenía. Y así como en el caso de los negativos de una cámara fotográfica, eh, una vez eh, realizado el proceso de revelado, muestra la imagen real con todos sus detalles, todos sus colores. Así también la ley, una vez sobrada la redención en Cristo, manifestó la verdadera imagen detrás de las ordenanzas y estatutos. A esto nosotros le llamamos la revelación. Cuando usted toma una partitura, solo ve símbolos, pero una vez que alguien hace sonar lo que allí está anotado, vemos que no solo son símbolos, es música. Es Y música. toma forma a través del instrumento. Luego Jesucristo es el instrumento señalado por Dios desde un comienzo para manifestar todo su plan redentor. De la misma manera, una maqueta es solo una representación del edificio aún sin construir. No podemos pretender vivir en ella, pues no fue hecha para eso, sino para mostrarnos la manera en que habría de ser el edificio real. Solo Exacto. cuando éste está en pie podemos habitarlo y permanecer. En último lugar, la expresión bienes venideros podrá resultar un poco extraña para el lector contemporáneo si no se comprende que este bien es venidero o futuro solo con respecto a la mirada del agiógrafo, que observa desde el pasado hacia adelante. Es decir, el autor de la epístola habla en futuro debido a que en su mente se remonta al pasado, a la época del Antiguo Testamento, y desde esa perspectiva lo que para él y para nosotros ya no es venidero, ciertamente era cosa del futuro. Pero este autor sigue y dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si la expiación, es decir, el acto o el resultado de cubrir, la expiación o expiar tiene que ver con cubrir el pecado Concubrir, exacto. de la vista de Dios, ¿cierto? Si la expiación se lograba por medio de la sangre del animal sacrificado, y ahora vemos que dicha sangre no tiene la facultad de quitar el pecado, entonces, ¿de qué manera fue perdonado el israelita de la época del Antiguo Testamento? ¿Hasta qué punto dicha expiación resultaba real y efectiva? Aquí yo voy a hablar de salvación, de perdón, pero entendamos que estos son conceptos que están relacionados con el concepto de justificación. En última instancia dije la justificación, aunque es un término legal, es un término soterológico, apunta en última instancia a la salvación. La justificación o estar justificado es lo contrario a estar condenados, ¿cierto? Y lo contrario a estar condenados es estar salvos y tener vida eterna. Entonces la pregunta es pertinente, ya sea que hablemos de la salvación o de la justificación puntualmente. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto dicha expiación resultaba real y efectiva? Como ya se dijo, los animales sacrificados, como parte integral de las leyes ceremoniales, eran, con todo, solo una prefiguración, un anticipo del sacrificio perfecto. Estos sacrificios de animales irracionales, sin discernimiento, sin conciencia, ni voluntad, no podían sino solamente ser una sombra de lo que el perfecto sacrificio, hecho por un hombre perfecto, sin pecado, aunque consciente y movido a voluntad en obediencia al Padre, podía hacer. ¿Qué cosa? Quitar el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista en Juan El que 29. quita el pecado del mundo, él es el que lo quita, digamos. ¿Sí? Sí, o más exactamente, llevarlo con él. Ahí hay un término en griego que es jairo, que es levantar, sostener. Sí. No es que Jesús remueva el pecado, lo saque, sino que él lo toma consigo. Y en ese sentido lo quita del mundo. Sin embargo, ya que los judíos del Antiguo Testamento ofrecían estos sacrificios en obediencia al mandato de Dios, y con la única esperanza de que Dios les perdonara, por gracia, les concedía dicho perdón y quitaba el pecado de en medio de ellos, pero no por el mérito del sacrificio en sí, ni aún por el mérito de la fe de estos, aun cuando la fe era y es una respuesta elemental al ofrecimiento de Dios. Ese es un paréntesis. Sino por lo que este sacrificio representaba y tipificaba. El propósito de estos sacrificios de sangre se cumple en Cristo.
el sacrificio perfecto. Su muerte es descrita como la muerte por el pecado, la muerte que cargó con el pecado. Es cierto que después de todo, el Antiguo Testamento solo comunicaba de manera pictórica lo que Jesús haría para quitar los pecados. Por ello, Hebreos continúa señalando que mientras todo sacerdote se mantiene en pie día tras día para celebrar el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados, él, es decir, Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Junto con esto, el autor de el autor de Hebreos extiende la revelación en los versículos siguientes. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Al respecto, Mayor Perman es un teólogo, o fue un teólogo pentecostal, pero que escribió una teología sistemática muy breve, muy resumida, pero dice cosas muy interesantes y aquí quiero citarlo a él, porque esto va muy al lugar. Perman comenta que Dios animó a Jeremías con la promesa de que vendría una época en que bajo un pacto nuevo y mejor, el corazón del pueblo sería cambiado y cuando habría una remisión perfecta de los pecados, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Hebreos 10, del 17 al 18, tenemos la interpretación por medio, la interpretación inspirada de estas últimas palabras, es decir, que una redención perfecta sería realizada por medio de un sacrificio perfecto y que por lo tanto los sacrificios de animales debían caducar. Por medio de este sacrificio, el hombre tiene una experiencia de carácter permanente que le proporciona una posición perfecta ante Dios. Lo que los sacrificios de la ley no podían realizar ha sido efectuado por el sacrificio perfecto de Cristo. Es cierto que la gente del Antiguo Testamento y de antes fue verdaderamente justificada antes de la obra expiatoria de Cristo. Abraham fue justificado por la fe y entró en el reino de Dios, según Mateo 8:11. Moisés fue glorificado, Lucas capítulo 9, versículos 30 al 31. Y Enoc y Elías fueron trasladados. Había sin duda un elevado número de piadosos israelitas que alcanzaron la estatura espiritual de estas personas dignas, admitiendo que los sacrificios animales eran inadecuados y que el sacrificio de Cristo fue el único sacrificio perfecto. ¿Sobre qué bases fueron justificados estos santos del Antiguo Testamento? Fueron salvos en anticipación del futuro sacrificio. De la misma manera que la gente en la actualidad es salvada en consideración del sacrificio ya realizado. La prueba de esta verdad se halla en Hebreos 9:15, que enseña que la muerte de Cristo fue en cierto sentido retroactiva y retrospectiva. En otras palabras, tenía eficacia con relación al pasado. Dice así, Hebreos capítulo 9, del versículo 13 al 15. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Y aquí esta es la parte importante de a lo que quiero llegar con esta cita. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como ya se comentó, somos entonces inevitablemente conducidos a las ideas concluyentes. Primero, el antiguo pacto o antiguo testamento, o más exactamente el sistema sacrificial, era estéril a la hora de suministrar una expiación completa y perfecta. Perfecto. Debido a que la sangre de los animales no podía realizar una limpieza interior. Segundo, lo que no era posible para el sistema sacrificial, lo era para Cristo.
el cual con su muerte derramó de su sangre sobre los pecadores, trayendo para ellos cobertura completa y eliminación de todos los pecados, limpiando la conciencia de toda culpa y el corazón de cualquier indicio de pecado. Tercero, Cristo terminó o dio por acabado este pacto, inició el nuevo pacto con una muerte expiatoria que no solo trajo perdón a quienes hoy se arrepienten, sino que también la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Se entiende? Dicho de otro modo, cuando Dios perdonó y tuvo por justos a los creyentes del antiguo pacto, lo hizo en antelación de la obra de Cristo, en vista de aquel sacrificio póstumo, o en palabras de Perlman, como a crédito, por así decirlo. Jesús pagó todo el precio en la cruz y canceló la justa deuda de ellos ante el Padre. Y Él les concedió a estos una posición que el antiguo pacto no podía proveer. Esta, pues, parece ser también la idea que tiene Pablo en mente cuando escribe acerca de la justicia de Dios y de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, podemos advertir ahora con mucha más claridad que Dios decretó a los israelitas todo este sistema ritual solo con el objeto de proporcionar una ilustración más o menos representativa de cómo los hombres se pueden reconciliar con Él. La sangre de los animales sacrificados proveía de aquella cobertura objetiva que envolvía el pecado. No obstante, como ya vimos, esta sangre no podía en sí misma y por sí sola cubrir realmente al pecador, de modo que su efecto solo era poco más que simbólico. El pecador era realmente perdonado y su pecado cubierto solo si por la fe y en obediencia ofrecía el sacrificio. Dios, por su parte, veía el sacrificio, como también ya se dijo, veía en el sacrificio un símbolo de la sangre de Cristo, la imagen real de la sombra. Una vez cubierto el pecado, el perdón de los pecados y la aceptación de Dios venían de la mano. Ahora el que había sido perdonado podía disfrutar de la comunión con Dios. Los obstáculos habían sido removidos. Es un poco largo lo que leí, pero creo que explica a grandes rasgos cómo que Dios le justificaba finalmente. Pienso que, y también le digo a los hermanos que, o sea, todo lo que dijiste es para tomar nota, digamos. Esto es más como un estudio de todo lo que dijiste llegó a ese punto final, ¿no? De esos 3 puntos que resumiste. Lo voy a decir en una sola palabra. De manera retroactiva, la palabra retroactiva, Dios salvó al hombre del Antiguo Testamento en virtud del sacrificio de Cristo, ¿no? Y también así como lo salvó en el pasado, también en virtud de la obra de Cristo se salva a las personas en el futuro. Pero siempre a través de la fe y por medio de la obra de Cristo. Claro. Pero bueno, está muy bueno todo lo que dijiste, porque si uno quiere estudiar el tema en profundidad, hiciste un desarrollo del tema como para que uno se detenga y pueda hacer un análisis más profundo. Así que está bueno en ese sentido. Yo animo a los hermanos que después vuelvan a escuchar el video y puedan tomar anotaciones, porque por ahí nos dijimos de antemano que la gente se preparara para un estudio más profundo, ¿no? Que es como vos lo acabas de dar. Quedan muchas cuestiones por preguntar. Yo te quiero hacer una última pregunta que es más del ámbito especulativo que de lo que vos planteaste, que está sólidamente establecido en la palabra de Dios, ¿no? Porque más de una persona se puede estar preguntando, bueno, ¿qué pasó con...? Ahí creo que había una pregunta. Natán Martínez dice, quisiera escuchar justificación, pueblos dispersos, América Latina. O sea, se refiere a gente que no tuvo de ninguna manera acceso al Dios de Israel, por así decirlo, ¿no? Y mucho menos a Cristo. Yo sé que eso es parte de la especulación, pero quiero leerte un pasaje acá en Romanos con respecto a algo que dice Pablo, que por ahí nos podías dar luz, que parecería tener que ver con esto. ¿Te lo puedo leer? Sí, claro. Dice Pablo, ¿no? En el capítulo 2, versículo 12, dice, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, las personas que no tenían la ley de Moisés y las personas que
que tenía la ley de Moisés. Dice, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Cuando uno lee a simple vista este versículo, parecería que había una cierta contradicción en Pablo, una aparente contradicción. Porque él dice que nadie se va a justificar por las obras de la ley, ¿o no? Claro. Bueno, entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Ahí está hablando de una ley de la conciencia, podríamos decir, ¿no? Así a simple vista. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Y este versículo es el que por ahí plantea como una hipótesis que muchos toman, que es en el día que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Parecería, yo te digo lo que parecería, ¿no? Que este pasaje estaría hablando de aquella gente que tuvo algún tipo de revelación, podríamos decir revelación natural, que se comportó de acuerdo a la ley escrita en su corazón, y parecería que de esa manera pudo haber sido justificado y que parece que da a entender que eso está en el secreto de Dios. ¿Qué pensás sobre eso? Yo sé que es el campo de la especulación, más que nada, ¿no? Pero quería que me des tu opinión, nada más, no es que te ves comprometido a dar una exégesis sobre el tema, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, es importante que leer bien lo que Pablo está diciendo acá. Ajá, bueno. En el versículo 14. Sí. Voy a leer del versículo 12, Néstor. Sí. Bueno, el versículo 12 parte con un porqué, ¿cierto? Una conjunción. Sí, exacto. Y eso tiene relación con lo que dijo en los versículos anteriores, inmediatamente anteriores, en donde él está hablando sobre el justo juicio de Dios. ¿Cómo es que va a ser el justo juicio de Dios? Que él va a juzgar sin acepción de personas, es decir, sin favoritismos, ¿cierto? Sino que todos comparecerán delante del tribunal de Dios. Aquí Pablo está pensando en un sentido escatológico, futuro. Exacto. Entonces dice, porque ante Dios no hay excepción de personas, en ese sentido judicial. Y ahí dice, porque todos los que sin ley pecaron, mira, fíjate, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley, ahí estaría refiriéndose a los israelitas, sí, pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Ahora, hasta allí no está diciendo Pablo que haya alguno que haya cumplido la ley y la haya cumplido perfectamente. Simplemente está diciendo que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron por la ley serán juzgados. Dice, no, sí, te escucho. Después te digo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán declarados justos o serán justificados. Hasta allí, vuelvo a repetirlo, no está Pablo afirmando que haya alguno que haya cumplido la ley, ¿ya? Simplemente está diciendo que son los oidores de la ley, o sea, perdón, que son los hacedores de la ley, y no solo los oidores, los justos ante Dios. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos eran oidores de la ley, porque ellos conocían la ley, ¿cierto? Pero no eran hacedores de la ley, al menos los judíos a quienes él tiene en mente cuando escribe estas cosas, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Es decir, no basta con que conozca la ley, porque si no la cumplen, entonces no basta con que simplemente la conozcan. Dice, exacto. Y aquí pareciera que está diciendo que hay personas que cumplen la ley, ¿cierto? En el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza cosas de la ley, yo estoy leyendo la Biblia textual acá, por si acaso, por eso sí, está la tuya. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Hasta allí, Pablo tampoco está diciendo que hay gentiles que cumplan toda la ley de Dios. Simplemente está diciendo que cuando los gentiles hacen lo que es de la ley, ¿cierto?
hacen por naturaleza cosas de la ley. Estos, aunque no tienen la ley escrita, ¿cierto? La ley de Moisés, escrita en piedra o escrita en la Tanaj, qué sé yo, ellos son ley para sí mismos. Dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgue por medio de Jesús, el Cristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, hasta allí Pablo no está haciendo ninguna afirmación con respecto a que hayan gentiles que cumplen toda la ley de Dios. No está diciendo eso, simplemente él dice, cuando los gentiles hacen, voy a decirlo en otras palabras, cuando los gentiles hacen cosas buenas, ¿cierto? Que se conforman a la ley de Dios, ellos no teniendo la ley de Dios, por revelación directa, ¿cierto? Pero hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios, ellos son ley en sí mismos. Entonces, esta ley, al hacer estas cosas buenas, ellos muestran que tienen la obra de la ley escrita en sus corazones, de manera que sus conciencias van a acusarlos O sea, o a defenderlos. en realidad lo que Pablo está diciendo en el fondo es que por eso mismo van a ser condenados. Exacto. Ahora, El versículo 14, para aportar algo de lo que vos decís, el versículo 14, en algún momento hice una exégesis, acá tengo anotado, cuando dice cumplen por instinto, es lo que yo tengo en la Biblia de las Américas, el verbo está en optativo, o sea que se podría traducir, pudieran estar haciendo, o sea que Pablo ni siquiera dice que la cumplen. ¿Puede ser? sí, de hecho, dice, donde dice hacen por naturaleza. Claro. ¿Tú te refieres a ese texto? A ese Porque pasaje? cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto, dice esta versión, pero sí. El versículo 14. ¿Ya? Ahí. ¿Cómo? ¿Pero cuál es tu pregunta? No, te complementaba lo que vos decías, que al verbo estar en optativo tampoco está diciendo Pablo que la cumple, sino que pudieran estar cumpliéndola. Es que de hecho es un subjuntivo. Que dice, espera, es que tengo que leerla. Dice. Un subjuntivo perdón, un subjuntivo. Es un subjuntivo. Lo que pasa es que yo tenía anotada acá la traducción que hice yo, pero no anoté el verbo, en qué modo estaba. Me equivoqué, con optativo es otra cosa, es subjuntivo. Sí. Cuando existe posibilidad, pero no necesariamente que se hizo, digamos. Exacto. De hecho, el modo subjuntivo es como el modo hipotético, por así decirlo. Exactamente. Pero Pablo hace un poco más adelante una afirmación en donde él lo que básicamente dice es nadie cumple la ley de Dios. Exactamente. Eso yo siempre me digo, o sea, he discutido con gente bien, ¿no? Por ese tema, que para mí lo que Pablo está diciendo es que por eso mismo se van a condenar, no que se van a salvar porque hayan hecho algo bueno. Me da esa sensación a mí. Te escucho. Pero sí, tiene que ver con el hecho de que hayan pecado y no hayan obedecido la ley de Dios, ya sea escrita en sus conciencias, ya sea por revelación especial a través de la ley de Moisés. En el capítulo 3, versículo 9, Pablo hace una pregunta retórica. Luego de que meta a los gentiles y a los judíos en el mismo saco, ¿ya? Dice, entonces, ¿qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecado. Y ahí dice estos textos que todos conocemos muy bien, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿cierto? Y sigue con estas otras afirmaciones tomadas de los salmos. Y al final en el versículo 19 dice, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están bajo la ley, a los que están en la ley, refiriéndose a los judíos, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, hace poco un hermano me hizo una pregunta precisamente con ese pasaje. Él me pregunta, o él me dice, ¿cómo explicas esta oración de Romanos 2? Porque no solo soy oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados, ¿cierto? Te voy a leer la respuesta breve que yo le doy a él. Legalmente, o en un sentido forense, el justificado es aquel
que, habiendo comparecido delante del tribunal de Dios, ha sido hallado justo en el sentido forense de la palabra, es decir, reconocido como alguien que ha cumplido obedientemente la ley de Dios, y es por tanto un justo en este mismo sentido. En consecuencia con ello, la justificación siempre es un asunto legal o forense, y por ende un acto declarativo de conformidad con la ley de Dios. Ahora, en lo que a la justicia respecta, la justificación siempre es por la obediencia a la ley de Dios. Voy a repetirlo, porque no me estoy equivocando, o para que no piensen de que estoy diciendo una cosa rara. En lo que a la justicia respecta, la justificación siempre es por la obediencia a la ley de Dios. Y esto no es menos cierto en el sentido escatológico en que habla Pablo en este pasaje en particular. Entonces, obviamente me adelanto yo a la pregunta de que sigue esa respuesta, ¿cierto? ¿Cómo debemos entonces entender las otras afirmaciones de Pablo tocante a la justificación, las obras de la ley y la fe? Por ejemplo, Romanos 3:20, Romanos 3:28, Gálatas 2:16. Pues definiendo qué es la justificación por la fe. Comenzamos nuestro estudio, ¿cierto? Definiendo qué era la justificación por la fe. Es por su justicia que nosotros somos justificados. Es así entonces que somos justificados por la fe en Jesús, quien es justo por sí mismo y de cuya justicia hemos sido nosotros revestidos por nuestra unión mística con Él, por la participación e incorporación en su muerte y resurrección. Es por su justicia, la cual es también nuestra justicia por imputación, que somos declarados justos en un sentido legal. Es por el don de esa, como decía Lutero, justitia aliena, que somos reconocidos justos ante Dios. Entonces, en lo que a la justicia respecta, la justificación siempre es por la obediencia a la ley de Dios. Y esta obediencia, póngase atención, la obediencia de Cristo a nuestro favor. Es decir, no hay contradicción entre la afirmación de que todo el que hace la obra de la ley será justificado y la afirmación de que nadie se justifica por hacer las obras de la ley. Porque evidentemente ahí está, interesante. Nadie puede hacer las obras de la ley para justificarse. Y cualquiera que quiera justificarse haciendo las obras de la ley, tiene que cumplir toda la ley. Lo dice Pablo en Gálatas. Tiene que cumplir toda la ley. Si hay un mandamiento que no cumple, se hace culpable de todos. ¿Cierto? Lo dice Pablo. Exacto. El que quiera justificarse por obedecer la ley, tiene que cumplir toda la ley. El punto es que no hay justo, ni un uno. No hay quien entienda. No hay quien pueda obedecer a Dios perfectamente. Pero la justificación sigue siendo por la obediencia a la ley. Luego Cristo viene. Cristo obedece a la ley de Dios. Cristo viene como representante nuestro. Cristo muere en nuestro lugar, carga nuestros pecados. Y por la fe nosotros somos unidos a Cristo. En unión con Cristo nosotros compartimos lo que Cristo hizo posible para nosotros. Su justicia es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Es por su justicia, la suya, que Dios nos declara a nosotros justos. Porque Él, por su justicia, ¿cierto? Él es justo ante Dios. Él cumplió la ley de Dios. Él obedece a Dios. Por su sacrificio expiatorio, Él pagó nuestro pecado. Y en su resurrección, Dios le vindica como alguien cuyo sacrificio ha sido ofrecido y ha sido recibido de manera favorable por nosotros. Por eso nosotros podemos ser justificados. En última instancia, y esto quiero que se entienda, somos justificados por obra, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Él, por la obra de Cristo. Y nosotros recibimos las bendiciones de su gracia, de Dios, ¿cierto? Nosotros recibimos lo que Cristo alcanzó para nosotros por la fe. Somos justificados por la fe de Cristo, el justo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias Mauricio, gracias por la respuesta muy interesante y profunda también. Se nota que lo tenés muy estudiado el tema y eso nos sirve a nosotros porque nos ayuda a entender estas verdades tan profundas de la palabra. Así que Mauricio, te agradezco por este tiempo. Me gustaría seguir, pero tengo un compromiso. En otra oportunidad podemos seguir tocando desarrollándolo o algún otro tema. Te agradezco tu buena voluntad, haber dedicado un poco de tu preciado tiempo para poder compartir con los hermanos. Así que bueno, fue un placer para mí y espero que no sea la última vez que charlemos. Amén. No, muy, muy agradecido también de esta invitación tuya. Quiero dejarte un comentario, ¿Sí? a ver si después tú lo compartes. Es un link
¿ya? Es un link en donde trato con el tema ¿dónde irán a parar los que no escucharon el Evangelio? Bueno. Un tema que por tiempo no pudimos desarrollar, pero allí en mi blog desarrollo ese tema y toco el tema de la ley del texto que tú me consultaste también. Bueno, ahí lo mando directamente a los comentarios. Sí, perfecto. Bueno, Mauricio, el Señor te bendiga y gracias de verdad, por este tiempo que nos dedicaste a hacer un estudio realmente profundo. Eh, Así que bueno, que el Señor te bendiga y bueno, será hasta la próxima, hermano. Muchas gracias por todo. Le mandamos un fuerte abrazo a los hermanos que estuvieron viendo la transmisión. Paola Neciosud Pineda, Alexander Pisimo Díaz, eh, Betania y Yace, Raúl Cancino Gutiérrez, Natán Martínez, Juan Peña, Luis Rodríguez, Katy Cárdenas, Pablo Estele Lovera, Claudio Felipe Hernández Bruna. Les mandamos un fuerte abrazo a los hermanos y bueno, si tienen alguna pregunta, algo pueden consultarle, ¿no? Al hermano, en todo caso, te pueden consultar, Mauricio, si Sí, les sí. queda alguna duda. El video va a quedar grabado, así que cualquier cosa le preguntan a Mauricio. Así que el Señor les bendiga. Bueno, será hasta el próximo jueves que tenemos otra emisión de Cultura Teológica. El Señor les bendiga. Bendiciones.